Hola amigas y amigos, estamos acá para otra edición con Nicole Rodríguez de este programa que nunca ha tenido nombre, la verdad, del portal del Villegas. Nicole ya conocen ustedes, seguramente la han visto, ha tenido muchas visitas el primer programa que hicimos con Nicole y ya saben que es una chica bonita, tiene buena voz y está muy enterada de todo, y etcétera, así que al fin este programa tiene alguna sustancia periodística que nunca tuvo, esa es la verdad, o muy ahí nomás. Mira. Y le voy a partir preguntando una cosa que muchas personas seguramente están curiosas, están interesadas, algunas me han preguntado incluso por mail, y es, ¿qué está pasando en el resto de Latinoamérica? ¿Cómo se compara lo que está pasando en América Latina con otros continentes? ¿Han habido realmente diferencias en cuanto a los resultados, buenos o malos, con las distintas políticas que se han implementado? Incluso en un mismo país a veces se han implementado en un momento una política y después otra, como pasó en Gran Bretaña, por ejemplo, que partieron así muy insouciant, muy carefree, y con la cuestión y después les quedó la crema. ¿Qué tienes tú ahí a mano, Nicole? Pero déjame saludarte primero con esa presentación que me hiciste. Te faltaron algunos detalles de mi personalidad, porque me describiste bonita, periodista, aunque tú haces una labor de periodista muchas veces, aunque no te guste mi profesión, pero muchas veces actúas como tal, oye, y lo haces bien. Un puntito para eso. Te faltó decir que era mal genio, quizás, no sé, no, pero no soy mal genio. Bueno, vamos con los temas. ¿Qué te parece que repasemos Latinoamérica y con las preguntas que nos han hecho las personas? A mí me parece que sería interesante compararnos con Europa, porque Europa está viviendo lo mismo que nosotros, y me gustaría darle una mirada del punto de vista de cómo actúa Latinoamérica en bloque, que finalmente no actúa en bloque. Mira, muchos analistas han hablado que como nunca antes el mundo tiene distintos organismos internacionales o multilaterales para poder manejar distintas áreas que ocurren en los distintos puntos del mundo. Sin embargo, como nunca antes se ha visto el vacío de liderazgo de estos organismos. Y en ese sentido creo que algunos llevan un poco más la delantera que otros. En el caso de Latinoamérica, dime, ¿dónde ha estado la OEA en todo este tiempo? ¿Dónde ha estado la Organización Panamericana de la Salud? Que ahora, de alguna manera, ha vuelto a hablar, pero simplemente haciendo advertencia o diciendo que pueden venir momentos peores, esas cosas que al final de cuentas nos sirven de mucho. Y en el caso de la OEA, muchos criticaban que estuvo preocupado Luis Almagro, el uruguayo quien dirige la OEA, de su reelección, cuando China ya había comenzado con el tema del coronavirus. Entonces, de alguna manera u otra, Latinoamérica no lo pilla bien parado desde el punto de vista de la integración a través de los organismos. Tenemos otros organismos, Prosur, que fue creado prácticamente para hacer un contrapeso a Venezuela, y otros organismos menores, pero todos muy ideológicos. Hoy en día el continente prácticamente está dividido entre quizás quienes apoyan a Venezuela, o no sé si llamarlo apoyo a Venezuela, pero quienes se van por el área chavista o ese tipo de política, y el resto de los países. Y esa división en Latinoamérica no va a ayudar finalmente a que de alguna manera, en bloque, se puedan hacer las cooperaciones necesarias. Mira el caso de Europa. Europa tiene diferencias tremendas. También Europa ha tenido diferencias en el manejo de la crisis. Pero Europa es Europa. Y acá yo creo, Fernando, me gustaría que me dieras tu visión. Europa se ha levantado de 2 guerras mundiales y han sabido finalmente trabajar a pesar de las diferencias. Y ahora levantaron un fondo para pedir préstamos de 500.000 millones de euros. Y como dicen los economistas, y esto es importante también para quienes desde un principio acusaban al gobierno al gobierno chileno de que estaba muy atrasado con las cuarentenas. ¿Te acuerdas que pedían cuarentena casi a finales de marzo? Imagínate, hubiéramos estado en cuarentena casi a principios de abril hasta hoy en día. No es lo mismo ser pobre en países pobres que en países desarrollados como los europeos. No. La situación económica no es la misma cuando se empobrece para países que van en vía de desarrollo a países como los europeos, que en el caso de la comparación. No es lo mismo.
la pobreza siempre es relativa, tampoco es lo mismo ser pobre en América Latina que ser pobre en Zimbabue, por ejemplo, obviamente. Respecto a Claro, pero como la comparación la estamos haciendo con Europa y nosotros en general las políticas para afrontar el coronavirus estamos mirando a Europa más bien, bueno, me parece interesante hacer esa comparación. Respecto a lo que tú dijiste de que no se ha escuchado, padre, a los organismos internacionales latinoamericanos, bueno, si ni siquiera se les escucha o son efectivos cuando tratan asuntos directamente que les atañen, políticos, como por ejemplo, precisamente lo que tú mencionaste, el caso de Venezuela, lo más que pueden llegar a hacer, y no veo qué otra cosa podrían hacer, son declaraciones y en un caso extremo, expulsiones del organismo. Nada más. Al final solamente se pueden mover, y esto es válido para organizaciones internacionales de cualquier tipo, prácticamente salvo organizaciones financieras que por último hacen un cheque, no pueden ir más allá de las palabras. ¿Cuántas divisiones tiene la OEA? ¿Cuántos tanques? ¿Cuántos recursos? ¿Cuántos organismos que puedan ir como los Médicos Sin Fronteras, digamos, a hacer alguna cosa? No existen. Entonces, la única preocupación de Almagro tiene que ser esa nomás, porque si lo van a reelegir o no, y vamos fabricando declaraciones. Eso es un destino natural de toda organización internacional, incluso, recuerda tú, la Organización Mundial de la Salud, que está es blanco de las críticas de Trump y de otros sectores en Estados Unidos, tú también podrías preguntarte, bueno, ¿qué cosas concretas ha hecho? ¿Cuántas camas instaló? ¿Qué médicos ha mandado para acá o para allá? También se ha limitado a palabrear, a hacer recomendaciones, o en el caso de la Organización Mundial de la Salud, a felicitar a los chinos. Entonces, en cuanto a lo otro que decías tú, que en Europa han funcionado como conjunto, bueno, es que son un conjunto, son una Unión Europea, son una entidad política económica, tienen un Congreso común, un Parlamento Europeo, funcionan en comunidad. Y aún así, fíjate tú que no ha sido fácil. Es verdad que ahora, especialmente por la iniciativa de Merkel y Macron, o sea, de Alemania y Francia, que son el motor de la Unión Europea, está esa plata que tú mencionaste. Pero antes de eso yo recuerdo muchas críticas, especialmente provenientes de Italia, de que no se veía dónde está la Unión Europea, decían, dónde está la solidaridad, finalmente dónde está la plata, que es lo que interesa. Nadie está esperando que estas organizaciones manden un avión con médicos, quieren que manden plata. Y volviendo aquí a América Latina, la OEA, ¿qué plata va a mandar? La Unión Panamericana, yo creí que ya ni existía siquiera, Nicole. Me suena como hablar de la carretera panamericana, una cosa ya absolutamente obsoleta. Déjame agregarle un tema de los datos económicos, porque me gustaría proyectar lo siguiente. Hoy a los gobiernos, de alguna manera u otra, se les está evaluando por el manejo del coronavirus, pero eso va a ir pasando rápido. Y finalmente la evaluación de los gobiernos va a ser a través del manejo económico, y ese va a ser el tema. El coronavirus, de alguna manera, miren cómo está Europa ahora abriendo restaurantes, el 1 de junio prácticamente quieren que empiece el turismo. Va a quedar atrás el tema del coronavirus y finalmente la evaluación va a ser, bueno, ¿y cómo salimos ahora de la situación económica? La última proyección que le hizo Goldman Sachs, una institución privada, pero que sus estimaciones son bastante certeras, dice que la recuperación de la economía latinoamericana no va a llegar hasta el 2022-2023. Pero puntualmente con nuestro continente, el tema es que pilló a nuestro continente con economías muy debilitadas y con crecimientos que venían hace muchos años de 0,6%, venían países cayéndole en los índices de estabilidad, subiendo los índices de pobreza. Mira Argentina lo pilló con una pobreza del 35,5%. Brasil con una pobreza del 25,3%, que entre paréntesis, la mayor caída de desarrollo en Brasil se dio a través del gobierno de Lula y después el traspaso con Dilma. Y así suma y sigue. Entonces, la disparidad de las economías latinoamericanas también van a jugar en contra. Y acá le quiero dar un punto a nuestro país que tanto criticamos. En todos estos análisis de la CEPAL, Goldman Sachs, Banco Mundial, Chile es el que sale mejor parado en las expectativas que presentan. Y hoy uno de los argumentos que se da es que Chile va a ser la excepción en Latinoamérica, no porque vamos a despegarnos al tiro en el crecimiento, nos va a costar igual que al resto, pero que sus políticas excepcionales, lo estoy leyendo textual, serias y estables,
del último tiempo van a ayudar a que Chile sea uno de los países de Latinoamérica que más rápido salga de la crisis económica. Nosotros, que a veces nos miramos solo el ombligo, miren el vecindario, para de alguna manera u otra poder proyectar lo que podemos hacer al futuro y dejar de criticar constantemente lo que ha hecho nuestro país. Bueno, pero eso habría que decírselo a un grupo político, a la oposición, que si deja de criticar se desvanece en thin air, se desploman en la nada, porque en el plano de las proposiciones, incluyendo en este ámbito a la cinematográfica doctora, ¿cómo se llama? Isquia no sé cuánto. En el plano de las proposiciones o de las acciones no se ha visto absolutamente nada, salvo la donación que se hizo Jackson a sí mismo, no hemos visto nada. Entonces, tampoco pueden ponerse a aplaudir y a celebrar que el gobierno actuó bastante rápido y eficiente en un montón de cosas, no idealmente, como nadie lo ha hecho, porque estas situaciones son imprevisibles. Los virus no avisan que vienen, y menos si es un virus nuevo, las cosas se atrasan, los chinos también contribuyeron a ese atraso. Pero se ha hecho bastante bien dentro de lo que es posible esperar de una burocracia estatal. Pero déjame agregarte algo. Pero espérate, eso no lo pueden, puntualmente aquí y allá dicen sí, bueno, pero no pueden globalmente decir en general lo ha hecho bien el gobierno y vamos a cooperar porque lo ha hecho bien. Porque si dicen eso, se desvanecen más de lo que ya están, se convierten en fantasmas de un fantasma. La única prueba de vida que tienen es criticar y insinuar, con una patudez que yo encuentro monumental, que si yo estuviera en el gobierno, habría sido mejor. Imagínate, te pregunto a ti ahora, lo pregunté el otro día a las personas que vienen a este programa, ¿cómo se hubiera enfrentado esto con Michelle Bachelet al timón? ¿Te puedes imaginar? Con su gobierno al timón. Bueno, tuvimos la experiencia con el 27F, donde hubo alrededor de 530 personas fallecidas. Todavía hay, porque si uno revisa las cifras que dan las distintas instituciones chilenas, todavía hay 30 desaparecidos que no se saben. O sea, estamos hablando que con un terremoto y por la gestión, porque fue la gestión la que de alguna manera después provocó más muerte y que fue cuando no se hicieron las alertas con respecto al tsunami. 500, más o menos 530 personas fallecidas. Entonces, comparar que otro gobierno lo hubiera hecho mejor, lo dudo. Y además déjame, quizás para darle un punto también a nuestro país que no solamente tiene que ver con el manejo económico. Varios organismos han hablado acerca de la baja letalidad que tiene el virus en nuestro país, a pesar de que estamos con las cifras más altas de contagio y de fallecidos, seguimos con una letalidad bajísima, 1%. Y la baja letalidad no se da solo por haber conseguido un respirador mecánico, etc. Dice que la medicina en Chile, la medicina intensiva en general, comparado con el continente, es de excelente calidad. Médicos especialistas, que tienen la capacitación y tienen los equipos necesarios para poder ser del más alto nivel. Entonces, me gustaría darle un punto también a eso, porque habla del desarrollo de nuestro país. A veces no lo reflejan los números, hay deficiencia, hay inequidades, por supuesto, pero me parece que la baja letalidad en Chile también está arrojando otra realidad. Y eso ha sido, de alguna manera, también planteado por los organismos internacionales. Déjame irme, perdona, dale. No, te digo que sí, claro, esos son los datos objetivos. Yo no sé, honestamente no sé hasta qué punto pues, la calidad de la medicina altera un poco el cuadro, porque el virus no tiene todavía un tratamiento, así que con o sin tratamiento, con o buenos médicos, la enfermedad sigue su curso. Y en cuanto a los establecimientos hospitalarios, yo no sé cuál será la estadística, pero me da la sensación que los que caen en estas situaciones, que los tienen que instalar en un respirador mecánico, no tienen muy buen pronóstico. O sea, es más bien un paliativo que te alarga la vida, pero no sé si el resultado es muy bueno. Pero efectivamente, al menos esas personas que lleguen a esa situación van a tener una cama y un respirador y tendrán alguna chance, y en otras partes se caen muertos en las calles. No sé si viste esas imágenes de Ecuador, que cadáveres en las cunetas. No que se hayan caído muertos ahí, pero los familiares los sacaban porque no tenían dónde dejarlo ya literalmente. Es ¿no? Verdad, claro que en Ecuador... Pero todas estas cosas se convirtieron como todo en política, y no solo en Chile, sino que yo siguiendo un poco la política norteamericana, incluso también la europea, los partidos, las coaliciones que están en la oposición, en todas partes se han subido a este bus para convertirlo en un instrumento político.
ha sido así en Inglaterra, por ejemplo, ha sido así que están ahora atacando por todos lados al primer ministro Johnson, ha sido así brutalmente en Estados Unidos, en Argentina no sé, pero tú me vas a contar, de seguro que me vas a contar, y en Chile también. Entonces, como te digo, las oposiciones nunca reconocen nada porque entonces no serían oposiciones. Ellos tienen que siempre insinuar como mínimo y mejor todavía vociferar que el gobierno lo ha hecho mal, que el gobierno actuó tarde, que el gobierno no tomó en cuenta. Tú ves lo que están haciendo ahora. En el mismo momento en que el gobierno está haciendo algo inédito en Chile, que es repartir 2,5 millones de cajas con alimentos, la oposición está hablando de la hambruna, del hambre, como que la gente estuviera de guata en el suelo alargando la mano, una mano temblorosa, esquelética, porque ya se murieron de hambre. Entonces, la oposición nunca va a reconocer nada, jamás, y en Chile menos. Nos vamos a ir a ese tema, ¿cierto? ¿Perdón? Nos vamos a ir a ese tema del reparto de estas cajas y cómo actuaba la oposición, pero antes, a propósito que tú me hablabas de otra cosa, antes déjame ir a mi primer bloque publicitario, vamos. Nicole, que hace posible este programa. ¡Oh, qué bueno! Y parto, estimados amigos, con controles. Ustedes ya saben, si usted tiene una empresa, ha averiguado a su pesar y muchas veces que los departamentos de gestión administrativa, las platas, los papeles, que los impuestos, es ahí donde están los problemas normalmente y son los más difíciles de resolver y traen consecuencias. Póngase en manos de Controller, una empresa creada por contadores auditores que tenían una experiencia de 20 años en empresas internacionales, fundaron Controller para ayudar a empresas pequeñas, medianas y grandes a optimizar su gestión administrativa, para que no le pasen más problemas como eso de que se enfermó el contador y queda la crema en la empresa, cosas como esas, o peores. Controles. A mi izquierda están los datos de la empresa, los teléfonos, el mail, el sitio web. No cuesta nada contactarse con ellos, cuéntele de sus problemas y va a ver usted que va a encontrar una solución. Y luego, en un plano sanitario, ¿quiere usted desinfectar con eficiencia un recinto? El recinto puede ser incluso el interior de un auto, una empresa, una oficina, una casa, una bodega, cualquier cosa, cualquier recinto físico, desinféctelo con Ozonium. Esta es una empresa que usted encuentra en el sitio ozonium.cl, que utiliza las cualidades desinfectantes del ozono, que es una molécula muy especial de oxígeno, una molécula con 3 átomos, o 3, que desde luego elimina el COVID, y lo elimina todo, casi lo va a eliminar a usted. No, elimina bacterias, elimina virus, elimina todo. Es un gas, se reparte por todos lados, no tiene que estar mirando a dónde la chuntó con el chorrito, el gas lo ocupa todo, no deja residuos tóxicos, no va a joder a la gente, ni a los animales, ni a las mascotas, llega a todos los rincones, elimina incluso los malos olores, no hay por dónde perderse. Desinfecte con ozonium.cl. Y ahora viene la parte que más me agrada a mí publicitar, no, todas me agradan, pero una que le tengo especial simpatía es la promoción de los vinos. ¿Qué quieren que les diga? Los vinos, y en este caso los vinos de la viña Love, una viña chiquitita, de familia, una viña boutique. Estos vinos son exquisitos. Fíjense que en la parte de atrás de la botella, en vez de traer esos especies de poemas malos donde hablan puras leceras, aquí están los datos concretos del vino, dónde se cosechó, en qué altitud estaba los viñedos, un montón de cosas interesantes, etcétera. Es un vino exquisito, pero hay que encargar por lo menos 6 botellitas. Que menos, pues, una caja con 6 botellas a mí me dura 4 días, 3 días con suerte. Pero a usted le puede durar todo el tiempo que quiera. Mientras más le dure, más rico se va a poner el vino. Así es que póngase en contacto con vinoslove.cl. Hay también un teléfono celular. Hay un Instagram, supongo que esta cuestión rara que yo no conozco. Ustedes la están viendo. Y eso. Así es que este es un sobreviviente, Nicola. Este es un sobreviviente. Volvemos entonces en materia. Tú nos ibas a decir algo, Nicole. Quería comparar algunas situaciones que se dan en algunos países. La vara en cómo se mide a Bolsonaro en Brasil versus, por ejemplo,
con Andrés Manuel López Obrador en México. Creo que ambos tuvieron, de alguna manera u otra, la perspectiva o el desafío de liderar sus distintas corrientes políticas. La izquierda latinoamericana pensó que AMLO iba a ser el nuevo Lula, por decirlo de alguna manera, cuando recién fue electo. Lo mismo ocurrió con Bolsonaro. Yo creo que ambos no han cumplido esa expectativa. Y entre paréntesis, en ese sentido, creo que muchos miran a Fernández en Argentina como el que pudiera liderar esa izquierda latinoamericana. Pero desde el punto de vista de la vara con la cual se le mide a ambos, las críticas sobre Bolsonaro y el manejo que han tenido en Brasil son diariamente, son duras, son agudas, se repleta prácticamente en los medios de comunicación. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, que decretó también confinamiento voluntario, que decidió no hacer testeos, que hizo chistes malos, así comparados como con los chistes de Trump, que son igual de malos, digamos. Pero el chiste de Andrés Manuel López Obrador con respecto a la gente que trabaja en salud, que tú una vez lo repetiste en un programa, pésimo el chiste. Si ese chiste lo hubiera dicho Bolsonaro, lo hubiera dicho Trump, le caen las penas del infierno. Lo dijo AMLO, quedó en una aparición pública, el chistecito, pidió disculpas y se acabó. El punto es que creo que se le mide a ambos con un manejo de la crisis del coronavirus quizá deficiente si es que se ve en números de contagios y muertos. Yo no sé si esa va a ser la vara con la cual se va a medir después a los países. Yo lo dudo. Ambos han escogido la economía, que muchos dicen que no se tiene por qué escoger ambas cosas, pero prácticamente ambos están preocupados más bien de la economía. Yo creo que la vara con la que se mide a Bolsonaro es bastante más dura, más exagerada, más histriónica que con la que se le mide a AMLO. Bueno, acordémonos que Bolsonaro fue criticado incluso antes de poner su popó en el sillón presidencial. La señora Bachelet anunció con esa carita de preocupación que pone que iba a estar viendo qué pasaba con la democracia brasilera. Y el tipo no había todavía entrado a Palacio Quemado. ¿Cómo se llama? ¿Palacio Quemado? No, esa es de Bolivia. Bueno, no había entrado a la sede de gobierno y ya lo estaban criticando. Yo no voy a defender a Bolsonaro en esta materia porque creo que ha metido grosso las patas en esta cuestión. En cuanto a AMLO, por lo que le he escuchado decir, no es precisamente un genio deslumbrante, ¿no? No parece que no es muy listo, que digamos. Pero la cuestión de fondo, tú mencionaste también a Fernández. Todos ellos como personas son bastante, digamos, ¿cómo decirlo que no me produzca esto una crisis diplomática? No son lumbreras, lo han manifestado de muchas maneras, pero fuera de eso, Nicole, ¿qué podrían liderar? O sea, ¿qué izquierda es aquella que podrían liderar? ¿Y quiénes serían los liderados? Que ahí no hay material, Nicole, ni abajo ni arriba, porque no hay ideas. Tú no puedes liderar en la nada, en el vacío. O sea, si hubiera llegado Winston Churchill, si Winston Churchill, que era un tipo estupendo y muy superior a todos estos caballeros, estuviera gobernando en uno de estos tres países y en estas circunstancias, el mismo Winston Churchill con los mismos genes, el mismo cerebro, tampoco podría liderar nada porque no tendría nada que liderar, no tendría un propósito, una meta, una agenda. La izquierda no tiene nada que ofrecer, por lo tanto tampoco tiene líderes. Un líder se sube, pongamos un supuesto líder, al estrado a liderar. ¿Y con qué lidera? Dime tú, ¿con qué lidera? ¿Cuáles son sus ideas? ¿Cuál es la agenda que alguno de ellos, porque tiene más enjundia, podría liderar? No existe. Y por lo tanto no es casual que personajes como Fernández, que no sé de dónde salió, del peronismo, de alguna de las millones de facciones, o que el señor Obrador, AMLO, como le dicen, no sé de dónde salió. ¿Y para qué hablamos de Bolsonaro? Bueno, Bolsonaro salió como reacción al Partido de los Trabajadores que tenía arruinado Brasil, pero ciertamente que con su estilo, con sus ideas un poco trasnochadas de clase media en los años 60, por lo menos no ha arruinado la economía, además de lo que lo había hecho el Partido de los Trabajadores. Iba bien, ¿eh? Hasta que vino la pandemia. Sí. Por lo menos no estaba metiendo un palito entre los engranajes como hizo el Partido de los Trabajadores. Pero con la pandemia todo cambia y todo se iguala. En este momento, con la pandemia que no tiene remedio conocido, lo bueno y lo malo, los buenos lideratos, los malos lideratos, cuarentena o no cuarentena, todo se iguala y todo termina en lo mismo. Un montón de infectados, un montón de contagiados, un montón de enfermos y no pocos muertos. Y así, le damos dos menciones a dos países que
están con algunas situaciones. En el caso de Argentina, para ir terminando ya con Latinoamérica y entrar en Chile, varios analistas están mirando ciertas decisiones que está tomando Fernández con respecto a algunos sectores de la economía y lo están acusando de alguna manera aprovechar la crisis del coronavirus para capturar sectores de la economía y hacer crecer el Estado argentino, nuevamente desde un punto de vista ideológico. Y te diste cuenta que aprovecharon, además que están todo el mundo concentrado en el coronavirus, para que la Oficina Anticorrupción se retirara como querellante en el caso de lavado de dinero de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Así es que va a quedar en nada esa investigación que se estaba llevando a cabo, que involucraba a los hijos de Cristina Kirchner también por fraude al fisco y lavado de dinero. La Oficina Anticorrupción dice que no podía seguir adelante con el caso. Pero mira, te lo voy a comparar con una situación que se vivió hoy en Bolivia con respecto al ministro de Salud, que fue detenido por una supuesta compra sobrevalorada, es decir, que pagó más plata de la que corresponde, por insumos y ventiladores mecánicos que se le compró a España. Esta investigación fue ordenada por la presidenta de Bolivia. No hay mucho más antecedentes, pero ¿tú te imaginas que en Chile un ministro en ejercicio lo detengan, lo detuvieron en su oficina por investigación de fraude al fisco, lavado de dinero o como se llame la figura legal? Yo muchas veces creo que miramos a otros países menos, pero en el caso de Bolivia y Perú, por ejemplo, cuando tuvieron que investigar el caso Odebrecht, sacaron a personas de sus oficinas y eran personas que estaban en cargos públicos. Y en Chile, uno de alguna manera u otra no ve muy probable que hoy en día, si es que ocurriera una situación de corrupción como esta, se sacara a alguien, algún parlamentario, algún ministro o quien sea que esté en una función de responsabilidad pública, lo saquen y lo detengan por este tipo de investigación. Yo creo que eso es lo que le falta así a nuestro país. Bueno, en el caso de Bolivia, esta señora, que no me acuerdo el nombre, y que merecería... Yanín Áñez. ¿Te acuerdas de él? ¿Cómo se llama? Yanín Áñez. Bueno, esta señora ha mostrado bastante más, ¿cómo decirlo?, que muchos varones, ¿no?, en América Latina. No es la primera acción decisiva que ha tomado esta dama. En Perú también ha sido bastante decisivo. En Chile hay una vieja tradición de amiguismo, clientelismo. Recién decretaron que el MEO no tenía ninguna mancha, siquiera ni la más leve, después que se le investigó por la manera como condujo su campaña, las plata y todo eso. Su padre también salió en su momento porque se había terminado el plazo, porque ya había vencido el plazo en que estaba vigente el tema. Como tú mismo mencionaste la otra vez, Abbott llegó a la fiscalía después de unas conversaciones en la casa de Girardi. Así se manejan las cosas en Chile, y yo me imagino que así se manejan prácticamente en todos lados. Es muy raro, tienen que haber circunstancias muy especiales, como las que se viven en Bolivia, en que su presidente salió rajando, ¿no es cierto?, para que se vea un poquito más de acción y la justicia alargue su mano y tome a los incumbentes. Eso es rarísimo, es súper raro, en América Latina especialmente, que es un continente digno de las novelas de Gabriel García Márquez, un mundo que, para decirlo elegantemente, es un mundo mágico, pero yo lo encuentro simplemente un mundo deshonesto, y un mundo chanta, y un mundo cantinflero. Esa es la verdad. Así que nada de raro, nada de raro. Aquí mismo hemos visto recién, pues, políticos jactándose de su generosidad o haciendo alardes de tal o cual cosa, y mostraron que no era el caso. Y hay una escandalera de una semana en los medios de comunicación, y hay gente que manda cartas al director, y a la semana siguiente se olvidó el asunto. Pasamos a otra cosa, mariposa, como dicen. Eso es lo usual. Business as usual, ese tipo de cosas. Y tú decías, volvamos a Chile. Yo creo que hay una cosa que hay que volver a Chile, y es esta explotación, este nuevo concepto creativo que sacó la izquierda, que es el hambre. ¡El hambre! ¡Tenemos hambre! Ahora salieron en La Pintana, tú sabes, unas 20 señoras o señores, por lo que vi en la foto eran más señoras que señores, reclamando porque se están muriendo de hambre. Hay un tema de cesantía, todo lo cual es real, ¿eh? Sí, está claro que es real. Pero está claro también que la izquierda quiere convertir esto no en el hambre
y las dificultades que está pasando mucha gente lo quieren convertir en una hambruna épica, al estilo de esas que vivían los chinos cuando se morían así, por empezar a hablar, 20 millones de gente de hambre, como pasó en varios de los experimentos Mao Zedong, como tú sabes, que un día decidía, se levantaba de la cama y decidía que China se iba a convertir en un país acerero. Todo el mundo en el jardín tenía que tener poco menos que una fundición. Al otro día era que todos tenían que salir a matar moscas, no estoy inventando, tenían que salir a matar moscas. Y si tú no matabas 2 moscas diarias por lo menos, entonces les pasaba a control y cuadro. Y dependía del día la nueva experiencia, y entre esas experiencias hubo 1 o 2 hambrunas brutales de 10, 20 o 30 millones de personas que simplemente se murieron de hambre de verdad. En Rusia hubo muchas hambrunas también, provocadas por el Partido Comunista. De un día para otro llegaban los comisarios a sacar toda la producción para llevársela a las ciudades de los campesinos se morían de hambre. Bueno, aquí hay gente que quiere pintar un cuadro épico del mismo tipo. Entonces, vamos a seguir viendo episodios de esto. Primero fue el bosque, ahora es la Pintana. Muy poca gente, sí, pero vamos a ver cómo se desarrolla, porque como dije ayer en el programa que hice solo, esto es como un incendio que parte con un fueguito y depende de cómo se trate, si la cosa crece o no, Nicole. Sí, bueno, con respecto a lo que ocurrió en el bosque puntualmente, donde hay ya 11 detenidos en prisión preventiva y donde tú ya lo hablaste en otro programa, se los detuvieron con acelerantes, bidones, bombas molotov, quemaron un bus, es decir, no tiene nada que ver con a lo mejor reclamos de las personas donde la ayuda no le ha llegado. Pero sabes que creo que en esto el gobierno ha sido poco firme, tú también lo hablabas de las palabras que se utilizan, se empiezan a mezclar algunos conceptos, porque cuando hablan de reclamos legítimos, protestas legítimas, cualquier situación que sea violenta no es legítima en sí misma, me parece. Menos en esta situación en la cual la demanda sería que le llegaran la ayuda del gobierno o del municipio. Entonces, se enreda la coalición. Acá en este caso la coalición de gobierno, que es Chile Vamos, porque de Frente Amplio y el Partido Comunista es su naturaleza, no se les podría pedir quizá nada distinto, excepto un poco más de responsabilidad. Pero en el caso de la coalición de gobierno, tienen que tener más claros los conceptos cuando salen de alguna manera a enfrentar esta situación. Jacqueline Van Rieselbergher, la presidenta de la UDI, ha sido bastante más clara en decir, ¿sabes que esto no tiene nada que ver con demandas legítimas, que la gente tiene hambre, a lo mejor la gente puede estar un poco más desesperada, la cuarentena cansa además psicológicamente, mentalmente, hay hacinamiento, etcétera, hay una serie de problemas adicionales, pero en ese caso la coalición tiene que tener un relato que sea uniforme. Y han salido todos a disparar con distintas palabras, algunos de buena crianza, otros no. En el caso de Blumen, el ministro del Interior responsabilizó directamente al Partido Comunista y al Frente Amplio, pero me parece que en este sentido el gobierno con su coalición debiera tener un relato que no tiene. Déjame darte un solo tema con respecto a los alcaldes que me cuesta comprender la línea por lo siguiente. El alcalde del Bosque, que es Sadimelo, lleva 30 años en la comuna. Ha sido electo creo que desde el 90, 91, del Partido Socialista. Los municipios, la razón de ser de los municipios es estar en contacto con su gente y ser el intermediario entre la gente, los ciudadanos, los contribuyentes, como me gusta hablar a mí, de ese municipio con el gobierno central. Si hay una falta de comunicación o no tienen vías de expresión, como hablaba el alcalde, es culpa del municipio. Es que si el municipio no va a ser el intermediario o el puente, entonces nos ahorramos los municipios. Ojalá. Y que la gente hable directa con el gobierno. Pero resulta que los alcaldes acá están haciendo la vista gorda en el rol que les compete, que es canalizar las demandas, abrir sus canales de comunicación para que la gente se sienta escuchada y elevar esa solicitud o llevar esa demanda al gobierno central. Pero resulta que acá los alcaldes, no sé si todos, pero los estamos viendo en general con respecto al Bosque, la Pintana, se cruzan de brazos como si ellos fueran parte de una casa que vive en la comuna pero que no tiene un rol. Y con respecto al rol, que hay algo que me parece tremendamente relevante, el gobierno ya les transfirió 80.000 millones de pesos a los municipios para que puedan
ir en ayuda de las personas más vulnerables. Esto además de los 2,5 millones de cajas que se evalúan también como alrededor de 100 millones de dólares. Me parece tremendamente importante que se fiscalice cómo llega esa plata a la gente. ¿Y por qué lo digo? Porque si ya cuesta fiscalizar o saber en qué se gastan los dineros o los recursos públicos que todos contribuimos al Estado, al gobierno central, más difícil es saber en qué se gastan en los municipios. Bueno, no tienen los controles que tiene el gobierno central, tienen auditorías que son aleatorias, a veces la Contraloría entra y a veces no, y es mucha plata la que está entrando en los municipios para que después digan que había desorden, como dijo Josefa Errázuriz en Providencia, cuando Evelyn Matei entró como alcaldesa y encontró un déficit de casi 7.000 millones de pesos. Entonces, es tanta la plata que está circulando que me parece que tiene que haber alguien en el Estado, yo acá estoy siendo un poco abstracta quizá, pero tiene que haber un control de que esa plata le llegue a la gente, porque si no va a quedar enfrascada, va a quedar entrampada en el municipio con sus concejales, con su gente, con sus funcionarios. Bueno, yo creo que no está siendo abstracta, yo creo que está siendo muy aspiracional, Nicole, porque estás aspirando a que los municipios que funcionan y han funcionado siempre como feudos, como reinos independientes, no los controla ni los va a controlar nadie, menos ahora. El gobierno mismo no tiene interés en meter mucho el palito en estas cuestiones. No lo ha hecho en nada, no lo ha hecho ni siquiera en situaciones brutales como los ataques en la Araucanía que continúan. Entonces, pedirle ahora que vaya a examinar, y con qué instrumento institucional además, vaya a examinar a las 300 y tantas comunas y municipios que hay en este país, que además llevan la voz cantante porque sus alcaldes vociferan y están primero en las encuestas que el Mañalich, que el ministro que hace que las cosas que tienen que ver con la salud funcionen, pero sin embargo los que la llevan son los alcaldes. No sé si has visto las últimas encuestas, simplemente porque se pasean por los medios de comunicación. Nadie va a ir a controlarlo. Y efectivamente, como tú muy bien dices, yo me temo, como tú te temes, que mucha de esa plata no va a llegar a la municipalidad, pero no va a salir de ahí. Se va a quedar en algún rincón misterioso. Piensa tú con qué facilidad la señora Errázuriz, que defondó Providencia, está muerta de la risa, no pasa nada. ¿Qué pasó con Carolina, ¿cómo se llama? La niña que era alcaldesa de Santiago. Carolina Toa. Carolina Toa. ¿Qué pasó? Desapareció, se submarineó, nunca más se supo y fue más grande el hoyo que en Providencia, aún más grande. Creo que en un momento dado, en esa semana en que los medios se concentran en los temas antes, porque ahora ni siquiera un minuto, se supo que habían contratado, no sé, 400, 500 profesores de más, o sea, todos los camaradas socialistas y comunistas y del PPD que andaban dando bote en la vida encontraron acogida cariñosa en los tiernos brazos de Carolina Toá. No pasó nada, no pasa nada en ninguna parte. ¿Qué pasó con aquella comuna donde algunas autoridades estaban vinculadas habían contratado funcionarios? Narcotráfico. ¿Qué pasó? San Ramón. Bueno, ¿qué pasó? Hay un proceso para el Partido Socialista, uno cuando toca el tema, se enojan, se rasgan vestidura, aquí está mi pecho. Sí. Entonces, hay un proceso para destituir al alcalde de San Ramón que quedó en pausa producto de esta crisis del coronavirus. Oye, déjame darte un detalle que nos escapamos un poco del tema, pero en la Municipalidad de Providencia, a propósito de los déficits, salió en la semana un reportaje interesante donde se hablaba del director de educación en el momento en que Josefa Errázuriz era la alcaldesa, Mariano Rosenbach, quien ganó por segunda vez una beca CONICYT para estudiar en Cambridge. ¿Cuál es el problema? Él se encuentra precisamente en Londres estudiando esta beca en Cambridge. Lo que pasa es que él está siendo acusado por malversación de fondos y fraude al fisco, precisamente porque él dirigía educación y es donde se dejó uno de los hoyos vacíos, déficit más grandes de la municipalidad. Él está en Londres gozando de esta beca que se ganó por 2 veces y no se entiende finalmente que se le hayan otorgado, incluso siendo investigado por esta fraude al fisco. Son esas cosas que ocurren en nuestro lindo país. Bueno, sí, es terrible. Déjame echar ahora un pequeño bloque comercial mientras pienso a quién voy a robarle yo, porque fíjate que todo el mundo en este país parece que roba y nosotros no tenemos ni una oportunidad, no me parece justo. Bueno. Debería ser más transversal el robo, ¿no crees tú?
ese es el problema de ver a las autoridades o a quienes tienen el poder haciendo estas cosas, que uno dice, bueno, y yo que me levanto, que voy, trabajo, todo me cuesta, pago mis impuestos. Eso es, esa es tu labor en la vida, producir dinero para que se la lleven a cambio. Déjame mencionar ahora a Hey, estimados amigos, el corredor más rápido, el corredor inmobiliario más rápido de Chile, porque vende más rápido que los otros. Eso es. Vende más rápido los inmuebles, con lo difícil que es vender hoy en día, sabe encontrar buenos arrendatarios que van a pagar y no le van a demoler su establecimiento, sabe administrar arriendos. Si usted es un rentista que ya entró en la vejez como yo, por ejemplo, pero yo no soy rentista, no tengo nada que rentar, pero si fuera rentista le entrego todo a Hey para que él administre, sabe tasar propiedades, etcétera. El hombre es máximo en estas materias. Si usted está pensando en vender, en arrendar o en administrar de otra forma sus propiedades, póngase en contacto con Hey, al contacto que está a mi izquierda. Fuera de eso, estimadas amigas y amigos, les recuerdo que el mejor detergente que usted pueda usar en este momento para la ropa es Lavoclub. Why? Porque viene en un contenedor de 10 litros que le dura una eternidad. Eso es muy cómodo. Usted lo pone al lado de la lavadora y va sacando de la llavecita que ustedes ven en la foto, porque no tiene que moverse de su casa para comprarlo. La fábrica le va a llevar el producto a su domicilio. 3, porque el producto es bioalergénico, no le va a molestar la piel, ni siquiera a gente con piel delicada como vuestro servidor, que si salgo al sol 2 minutos, digamos, entro en llama, como los vampiros. Y 4, porque es biodegradable, no molesta al medio ambiente. Así que pónganse en contacto con Lavoclub. A mi izquierda están las ciudades que atiende Lavoclub. Algunas, usted simplemente entra en el sitio de ellos en internet. En otras 2, me parece, hay un teléfono. Ponga su ropa en manos de Lavoclub. Y para las diligencias notariales, que son un latazo, horas, notariospress.cl, un sitio en la internet que le permite resolver este asunto del papel X que usted necesita desde su casa, sin moverse de su escritorio. Usted pone el papel que necesita, llena los datos que le piden, paga ahí mismo con la tarjetita, y luego tiene que ir a la notaría, porque eso es imprescindible, porque hay que firmar ante el notario, pero ya está todo listo, todo lo demás está listo, se echa 2, 3, 4, 5 minutos y se acabó. Pura eficiencia. Fuera de eso, Notarios Press tiene un sistema para facilitar los finiquitos masivos para las empresas que están en esa triste necesidad. El proceso es centralizado o descentralizado, tienen 2 maneras de hacerlo, ambas convenientes para las 2 partes. Póngase en contacto con ellos, contándole qué es lo que tiene que finiquitar usted en contacto@notariospress.cl. Y ahora volvemos con Nicole Rodríguez. ¿Qué novedades hay en vestuario, Nicole? Con Estudio B, en el Estudio B. El Estudio B, ya. Estudio B. Bueno, ¿con qué tema nos vamos ahora? Vamos a tratar quizás el tema mapuche, de cómo ha estado de alguna manera resurgiendo esa violencia desde abril. Yo sé que tú lo trataste en algunos programas de esta semana, y eso es porque han sucedido atentados sistemáticamente. Ya el último fue ayer, donde se cortó una vía férrea en la zona norte de la Araucanía, se volcó un tren de la empresa de Ferrocarriles del Pacífico, donde además dejaron un lienzo del grupo de resistencia mapuche. Leí algunos análisis con respecto de por qué está sucediendo esto. Atentados desde el 13 de abril, 17 de abril, 28 de abril, 3 de mayo, esta semana, etc. Varios hablan de cómo el coronavirus ha estado captando la atención y ha estado finalmente siendo la única noticia relevante desde finales de marzo. Se preveía que todo lo que tenga que ver con la violencia en la Araucanía y estos grupos terroristas actuando iban a tratar de captar de alguna manera u otra la agenda, haciendo atentados quizás un poco más violentos o incluso extendiéndose en la zona, porque así como lo habían ya advertido, comienza en la Araucanía, pero ya se ha ido extendiendo a los ríos, los lagos. Hubo hace, creo que un mes atrás, un atentado a una antena en Chiloé. Pero junto con esto, además, la demanda mapuche se ha ido ampliando y ya los lienzos no hablan solo de devuélvanos las tierras, que al final de cuentas, no sé si eso siempre ha sido el interés,
sino que más bien se trata de oponerse a todo, a las carreteras, a las telecomunicaciones, a los parques eólicos también han dejado panfletos, autopistas, rechazan todo. Bueno, estos movimientos que yo alguna vez, hace muchos años, y por supuesto recibí las burlas de tus colegas que tienen la vista tan larga, ¿no? Cuando dije esto es un movimiento proto-nacionalista, en ese momento todavía no manifestaba todas sus características, por eso que le puse proto-nacionalista, y eso es lo que todo movimiento nacionalista en el fondo es bastante reaccionario en su naturaleza. Esto de, digamos, convertir en un objeto de deseo político la tribu, constituir tu tribu en algo especial, en empezar a adorar incluso a veces cosas inexistentes como una supuesta literatura de tu pueblo que la tienen que inventar después. Bueno, es en sí así. Entonces, que en su agenda quieran volver a un mundo bucólico que además nunca existió, donde no hay progreso, no hay modernidad, sino que los tipos no sé a qué se dedican, a llamar al chamán o alguna cosa así, no hay producción, no hay agricultura moderna, no hay parque eólico, no hay forestales, no hay nada. Están ellos sembrando, si es que siembran, y comiendo a lo mejor lo que cae de los árboles. Bueno, eso es muy reaccionario, lo más reaccionario que hay. En cuanto a su presencia más aumentada, yo no sé cuánto más aumentada es, porque la verdad es que estamos con incendios y ataques a personas, a casas, desde hace más años ya. Y este gobierno y los anteriores simplemente no hacen nada. ¿Cómo no va a crecer eso? Y no hacen nada porque tienen miedo de que hacer algo a estas alturas, cuando se trata de enfrentar no a un carterista, a un ladrón de banco, sino que se trata de enfrentar a un grupo militarizado, significa derramar sangre, significa tener que enviar fuerzas especiales no a detenerlo, porque no se van a dejar detener, sino que a combatirlo. Y va a haber ahí gente que se muere, como ya ha muerto por lo demás, por asesinatos de estos grupos. Déjame... Y eso no lo toleran, no tienen estómago para eso, a pesar de todas las provocaciones de este grupo que llevan años apoderándose de un pedazo de Chile. Si la gente que sigue viviendo ahí, Nicole, le están permitiendo por ahora, están viviendo ahí por gracia, por amabilidad de la CAM, no porque son parte del Estado chileno. El Estado chileno ya no existe en la Araucanía. A propósito de las muertes, creo que el gran olvidado, y en esto creo que también los medios de comunicación lo dejaron pasar, y me cuesta entenderlo, el 4 de marzo murió Juan Barros, 40 años, fue quemado al interior del camión que él transportaba, que él manejaba, y él estaba durmiendo, lo quemaron. Estuvo algunos días hospitalizado, 20 días. Bueno, finalmente murió. La muerte de él, producto de este atentado terrorista, salió en un pequeño, quizás, párrafo en algunos medios, pero ¿cómo es posible la vara que tenemos los valores en nuestro país? Y acá, si tienes una respuesta, me la entregas. ¿Cómo es posible que una persona muera en estas condiciones, comparado con, por ejemplo, algunas lesiones que obtuvieron personas en las protestas, en las barricadas del mes de octubre? Eso sí. Ellos son mártires. Y esta persona muere quemada al interior de su propio camión y a nadie le importa. Nicole, tú sabes mejor que yo la respuesta porque tú eres periodista. Tú sabes perfectamente que la inmensa mayoría de tus colegas son progres. Se compraron hace tiempo estos discursos, algunos porque realmente creen y otros de oportunistas que son muertos de miedo de que, como son figuras que aparecen todos los días en las pantallas, etcétera, no los vayan a ir a funar, no los vayan a ir a colgar de un árbol. Las empresas también han pactado con esta gente. ¿Por qué crees tú que no se ha quemado nunca un camión del Mercurio llevando diario al sur? ¿Has pensado en eso? Todos los días, en la madrugada, muy temprano, yo trabajé en un diario de esa cadena, parten a grandes velocidades vehículos para llevar las ediciones al sur de Chile. Eso todos los días. ¿Tú has sabido de un camión con diario que se haya quemado? Ni uno. Las empresas periodísticas miran para otro lado, tratan de capear el temporal, haciéndose los huevones, perdona la expresión tan técnica. Los periodistas, algunos, la mayoría porque creen en la causa mapuche. Si tú les preguntas en qué consiste la causa mapuche, van a balbucearte 4 clichés y nada más, pero mientras tanto creen. Entonces, en el fondo, todos, unos por interés, otros por oportunismo, otros por necedad, otros por miedo, se han convertido en serviles ayudantes de la causa. Por lo tanto, como tú dices, si a un manifestante se le quiebra una uña,
en el proceso de manifestar sus legítimas demandas, como dicen ahora, en el estallido social, como dicen tus colegas. Entonces eso es motivo para llamar a la señora Bachelet, para llamar a las Naciones Unidas. Si a una persona la queman viva no pasa nada, es una nota de 2 líneas en el último rincón del diario. Es así, y tú sabes que esa es la razón: miedo, oportunismo y haberse comprado el discurso. No hay otra razón. Y el propio gobierno además lo ha hecho. El gobierno, ¿qué hace salvo anunciar querella contra quienes resulten responsables? Pero nunca resulta nadie responsable porque no investigan. Y si llega a aparecer alguien responsable, como ese tipo que atraparon porque estaba herido al lado de la casa donde habían matado a los Luxinger, o sea, no había manera de eludir el hecho, ¿qué pasó con ese caso? ¿Qué pasó con ese señor? ¿Lo llevaron a la silla eléctrica acaso? ¿Lo juzgaron en serio? No es cierto. Entonces, ¿qué queréis que te diga? Pues esa es la situación actual. Yo creo que la prensa chilena algún día se escribe un tratado sobre esto en 50 años más, la prensa chilena hoy está pasando y ha pasado por su etapa más oscura y más deleznable de todos los tiempos. Peor que en los tiempos de Pinochet, cuando siempre se decía, oye, el mercurio está vendido, ustedes están todos vendidos. Claro, es posible que estaban todos vendidos, pero ahora están recontra vendidos también. En el caso de la familia Luxinger-Macay, ¿te acuerdas que pasaron de ser de víctima, un matrimonio que murió quemado al interior de su casa? Pasaron de ser víctima a tener que defenderse. ¿Te acuerdas? Finalmente, porque ya el proceso... Eran reaccionarios, eran unos viejos reaccionarios, claro, fascistas. Si muere un supuesto fascista no pasa nada. Si muere un combatiente, entonces, como Catrillanca, que tenía su historial, no pregúntale a la gente del sur quién era Catrillanca. Pero Catrillanca, luego del procesamiento verbal, del doctoring que hicieron en los medios de comunicación, se convirtió en algo así como San Catrillanca, ¿o no? ¿Sí? Claro, bueno, la historia se ensució con el actuar de las policías, no se entendió bien cuando mintieron. Yo creo que ahí también... Pero eso no era lo esencial. Lo esencial era quién era Catrillanca. Exacto. No si un Paco abusó, no. Si es que abusó. Porque también se armó ahí un cuento. Recuerda todos los casos de carabineros acusados de una cosa y de otra y que fueron arrastrados en medio del clamor público a los tribunales, y después se va sabiendo que en este caso se descubrió que no, que en este otro caso que tampoco, que no existía tal violación, que no existía tal cuestión. De eso también una notita de este porte en el diario. Oye, déjame pasar a otro bloque comercial que hace posible que tengamos un plato caliente en la mesa, Nicole. Muy bien. Y el ajedrez de mi amigo, el maestro internacional Pablo Tolosa, gran jugador, gran tipo. El programa, el producto del que está en espacioajedrez.com, yo lo he recomendado y lo seguiré recomendando siempre porque yo quiero insistir en estos tiempos que estamos más en casa para ustedes, los adultos que alguna vez quizás aprendieron a jugar. Es un excelente pasatiempo. Desoxida las piezas del intelecto, lo absorbe a uno completamente, por un rato por lo menos se olvida los matinales de la televisión. Y para los niños es una maravillosa manera de organizarles el cerebro desde chiquitito para que sean personas mucho más eficientes intelectualmente que el niñito promedio del montón que pasa pegado a una pantalla. Así que entra a espacioajedrez.com y obtenga esta caja por 26.900. Si sigue apareciendo la cifra de 24.900, le voy a dar un coscacho al productor. Es 26.900, trae el tablero, trae las piezas, trae un número, una licencia, más las dos que le van a llegar a usted por mail, para entrar a todos los servicios de espacioajedrez.com. Y ya, pues, ¿qué está esperando? La caja le va a llegar muy rápido a sus manos, tiene un sistema, Pablo, para distribuir. Les recuerdo a Amanda, además, Salinas y Ojeda. Si ustedes tienen un problema legal civil, dije civil, por ejemplo, si se está divorciando de su amada esposa o esposo, con todo lo que eso significa en costos y cuchillazo y todo lo demás, y que la tutoría del niño y que la plata para acá, para allá, un lío. O si usted está viendo el tema de qué es lo que dejó el tío abuelo que se murió, y llegan, usted sabe, llegan todos parientes que no se sabía que existían, llegan a ver qué pueden agarrar. Temas civiles también. Y hay muchos más, son muchísimas las posibilidades de tener que entrar a una corte a dirimir un pleito, y ese es el momento en que uno tiene que tener los mejores abogados. Y Salinas y Ojeda son expertos en temas civiles, así que pónganse en contacto con ellos en salinasyojeda.cl y
y resuelvan su situación bien. Y finalmente, antes de volver con Nicole, ¿quiere usted hacer negocio en Estados Unidos? ¿Quiere invertir? Invierta en USA.cl. Es una empresa que está en la red.cl, que no solamente conoce los procedimientos administrativos, legales para hacer negocio en Estados Unidos, sino que tiene una cartera de posibilidades para usted. 3.500 franquicias de toda clase de empresas para que usted invierta en ellas. Datos, o sea, ofertas concretas de terrenos, de propiedades en todas las ciudades de Estados Unidos. Hay excelentes oportunidades, por ejemplo, en Detroit, que es una ciudad que era la capital del automóvil, eso se derrumbó, ahora la están recuperando, las oportunidades son muchísimas. ¿Quiere usted abrir una cuenta corriente en Estados Unidos? No problem, invierta en USA.cl, se la va a abrir con todas las ventajas del caso. Así que, por todos lados, lo que quiera usted hacer en Estados Unidos en materia de finanzas, de negocios, invierta en USA.cl. Y ahora volvemos a vestuarios, o sea, estamos hablando aquí como, ¿te acuerdas? Esos programas deportivos. Creo que tú estuviste alguna vez en esas cosas, Nicole. Por ahí, en mi pasado. En un pasado no tan lejano. Que a veces empiezo a recordar. No, sí, se me hace lejano. Y ahora con el coronavirus, el pasado se me hace infinito. Lo cierto es que ahora lo que sucedió el año pasado ya parece como de otra era geológica, de lejano, como que no tiene nada que ver. Nada. Bueno, volvamos una realidad paralela. Antes de terminar el programa, que ya estamos llegando al final. Estamos llegando al final ya. Teníamos hartos temas. ¿Qué más temas tenía? A ver, date el más corto que tengas ahí. El más corto es una noticia que a mí me parece positiva. No fue muy tomada tampoco por los medios, cortito. El Ministerio de Hacienda lanzó una información que le va a llegar a la gente a través de mail, que se llama ¿Cómo se usaron mis impuestos el año 2019? Va a llegar a través de un correo. ¿Cómo? Ya me llegó. ¿Te llegó? A mí no. ¿No? Ya, a mí no me ha llegado, pero va a llegar hasta, más o menos, iban a estar enviando el mail esta semana hasta el viernes 22. Y lo importante es que un reporte, y es el primer reporte que se está haciendo en este país, para dar a conocer más o menos cuánto gastó la persona, la estimación que pagó en IVA. Ojalá sea sencillo de leer, porque la matemática no es el fuerte de este país, pero en cuanto a la iniciativa la quiero destacar porque de alguna manera u otra es importante que la gente tenga conciencia de los impuestos que se le pagan al Estado chileno para que no le cuenten cuentos. Eso, tú sabes que a mí me gusta hablar de la palabra contribuyentes, no ciudadanos. Y somos todos contribuyentes. La persona de escasos recursos cuando va a comprar el pan es un contribuyente, porque ahí hay un 19% que se va al Estado. Y así tanto como los grandes contribuyentes, que son las grandes empresas. Pero lo importante es empezar a tomar conciencia, porque si no, de alguna manera, el presupuesto fiscal, las platas fiscales caen del cielo y es algo como paralelo a la actividad económica que realizamos todos. Y es importante empezar a pedir cuentas al Ejecutivo. Es importante, muy, muy importante. Por eso destaco esta iniciativa y ojalá la complementen con un artículo que venía en la reforma tributaria, que era separar el IVA de las boletas para que la gente también empiece a entender cuánto le cuesta el producto y cuánto es que le está pagando al Estado por comprar ese producto, que es el 19%. Y una última cosa, que déjame agregar algo a eso. En este país hay que pedirle cuentas al Estado por los gastos, hay que pedirle cuentas a los congresales, hay que pedirle cuentas a los profesores, hay que pedirle cuentas a los estudiantes que hacen con su tiempo, reclamando de que tienen mucha carga académica, hay que reclamarle a todo el mundo. Estamos muy faltos. Este país fue pesado en la balanza y fue, como en una frase bíblica, fue pesado en la balanza y encontrado falto. Estamos muy faltos de disciplina, de honestidad, de diligencia, de inteligencia, de buena voluntad, de capacidad de trabajo, y estamos demasiado sobrados de reclamos, de demanda, de derecho, de estirarla por uña, de meter la mano en los cajones, de donaciones falsas y todo lo demás. Un gran elenco, estimado amigo. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Yo no me hago muchas ilusiones, ¿para qué voy a...? Además no tengo mucho futuro tampoco. Lo que pasa en este país en 20 años más no lo voy a ver. Lo que pasa en este país en 10 años más difícilmente lo voy a ver. Y lo que pasa en 5 años más no quiero ni verlo siquiera. Y eso sería todo, Nicole. Fue un placer estar contigo otra vez. Y sería, estimados amigos, recuerden que con Nicole estamos los jueves trabajando juntos, pero si eventualmente tenemos que hacerlo otro día por cualquier motivo, por ejemplo, cuando desembarquen mis colegas
los platos voladores. Vamos a hacer un programa especial sobre eso. Ya, sería todo. Oye, Chao. me despido y me despido de tu comuna, la eterna cuarentena, porque Ñuñoa va a batir todos los récords. Sí, bueno, yo he vivido en cuarentena toda la vida, me da lo mismo a mí. Casi no me doy cuenta si estoy en cuarentena o no. Vivo encerrado. Listo. Chao, chao. Nos vemos el próximo jueves. Chao, chao. Que estés bien. Salió bien.